mismo digo. Gracias por estar con nosotros, Gracias a Pedro. vosotros. Eres diferente a cómo se te ve en la tele, ¿eh? Sí. Sí, sí, y con barba. Este nuevo look, ¿a qué obedece, Pedro? Pues es que en mi tierra hay una feria de la vendimia ahora, una fiesta el domingo que viene, y yo salgo con un carro antiguo y tal, y yo me dejo la barba todos los años. Ah, todos los años. Sí. Para esta fiesta. Sí. Para esta fiesta. Ahora, con lo de la tele y tal, la he tenido que afeitar antes, pero me gustaría que estuviera más poblada, pero... Me encanta. Y atención porque mañana tiene que volver urgentemente para su tierra porque tiene algunas cabras empreñadas. ¿Cuántas? Unas 200 y pico van a parir, sí. 200 y pico, todas a la vez. Sí, en pocos días. 10 días como mucho. ¿Y has de estar pendiente de todas? Sí, tienes que estar pendiente de que si paren bien y si quieren al cabrito y tal. Claro. Explícanos cómo es el método para preñar a las cabras, porque no es casualidad que todas estén preñadas al mismo tiempo. No, se hace el efecto macho. Se separan los machos durante mes y medio y al mes y medio se echan todos los machos a la vez y las cabras en 2 o 3 días ya están todas de fiesta. Ya está. ¿Y los machos, mientras tanto, qué hacen con su hidráulico? Hombre, se montan unos a otros. Yo qué sé, como en la cárcel, no sé. Pero debe ser horrible ver la fiesta que tienen montada y tú a 2 velas. Sí, bueno, se pasa mal. Dices, bueno, ¿verdad? Es igual, es lo suyo. Yo ya estoy hecho a la castidad. ¿Qué vamos a hacer? A la castidad. Bueno, pero quiero dejar eso claro porque hay quien rumoreaba por internet. Bueno, en realidad no son granjeros y son actores. No, este señor es granjero, se dedica a eso. La prueba es que hoy verá Barcelona, pero rapidito, ¿no? Con nuestro amigo Ramón, porque tiene que irse a su tierra, porque si no, no puede estar en el negocio. Yo soy granjero y estoy allí todos los días. No quita que vaya a algún sitio, conozca lugares nuevos, porque ahora es una experiencia que yo llevaba 5 años casi sin salir de allí, de la cabreriza. Entonces ahora, pero yo tengo que estar allí, sacarlas. Mañana me voy, pero pasado estoy con las cabras en el campo. Claro. Así que no es... Tú has estado en Madrid, has estado ahora en Barcelona y sigues pensando que la ciudad no está hecha para ti. ¿Hay algo, sin embargo, que te haya gustado? Algo que tú digas, hombre, mira, esto lo podríamos rescatar para el pueblo. No, yo no rescataría nada. Joder. Sí me gusta ver los monumentos, ver la gente, ver... Sí, me gusta un rato, pero después fuera. O sea, prefieres la soledad del campo y la tranquilidad del campo. Sí. Hombre, en muchos momentos se está solo y sí se echa de menos el hablar y cuando ves venir a alguien de paseo, pues siempre tienes la esperanza, se parará a hablar un rato conmigo y tal. Porque a mí me gusta mucho hablar, me gusta dialogar, me gusta... Pero... cuando no hay nadie, pues no hay nadie. ¿Y quién suele pasar por allí para dialogar? Siempre alguien de paseo, gente de paseo, o los tractores que están funcionando, están labrando las tierras, siempre alguno se para a hablar un rato, si no es a decir, me has hecho tal daño, ¿no? Estáis viendo a Pedro que luce su look habitual después de que las chicas intentaran cambiarle, por ejemplo, el aspecto capilar. ¿Nos dejas de ponerte el pelo para arriba? No. ¿Para que pruebes? ¿Para que lo veas? No me gusta. ¡Ay, sí, gomina! ¿Esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? Uy, Sí, pero no, ni hablar. 2 segundos. Siéntate, no. que luego te lo quitas. Siéntate. No me tires del pelo también. Cállate un momento. Mayores. Cambio de look. Sí. De Luke Skywalker. Pero tú te crees que voy a ir así por la calle, pidiendo al cielo que llueva con el pelo. ¿Puedo ponerlo ya como me gusta? Sí. Dios mío, de mi corazón. Me encanta porque fiel a tus principios volviste de nuevo. Sí, y encima me lo embadurnaron todo, me tuve que volver a lavar la cabeza. ¿A ti, Pedro, de verdad te sorprende que las chicas te prefieran con un look diferente? Pues sí me sorprende porque se supone que han ido a conocerme a mí como soy yo. Y yo no tengo por qué cambiar. Lo del pelo es una cosa nimia, es que no, pero si empiezo a ceder ahí, esto llega a un punto, no. Pero una cosa, a ti estos momentos no los volverías a repetir, me explico. ¿No prefieres esto que la soledad, el que te den un poco de caña? Sí, porque tú aquí tenías vidilla. Sí, me lo pasaba bien. Cuando me ponen el pelo de punta yo protesto, pero te gusta. En el fondo me da igual que lo pongan de punta. Yo sé que en cuanto se giren va a traer para abajo el pelo, pero me daba igual, sí, no está bien. Lo que pasa es que estos 10 días alargado un mes entero, igual hubiera sacado más las uñas. O sea, ¿te parece bien porque fueron 10 días? Sí. Pero para toda la vida, imposible. Imposible, no. 2, todavía, no. Aunque sea ir de compras con ellas. Reconozco que es que no me gusta ir de compras, es que odio ir de compras. Prefiero tener almorranas, fíjate, que ir de compras con mujer. Ese estilo. No, Rosa, ni hablar. Resultas francamente
substancia. ¡Ole, ¡Uy, Pero saca pecho. ¿Qué haces con las piernas? Bueno, vas contento, ¿no? Venga, gracias. Hasta luego, adiós. Me querían hacer moderno. A estas alturas de la película ya, moderno, sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Que sueñen. ¿Has utilizado alguna de las prendas que aparecen aquí en este reportaje? Sí, yo las uso para, ya que me las han regalado, pues para salir de fiesta en Toro, tal, por la noche un sábado, pues sí, me las pongo de vez. ¿Y esto quién lo paga? Porque vamos a ver, Alba nos dijo el otro día que no cobró un euro. Por lo que hemos comentado antes, vosotros tampoco cobrasteis. Luego, finalmente, las chicas que acaban desembolsando una pasta, ¿esto de qué presupuesto sale? Eso es de producción del programa. No lo pagan ellas de su bolsillo. O sea, como mínimo te has beneficiado en algo. Sí, que con su, un nuevo atuendo que me pongo, no mucho porque es que no me termina de gustar. ¿No? Si acaso lo de arriba sí, pero el pantalón estrecho abajo, pero qué traza. ¿Quién te compra la ropa normalmente? Porque dices que tú odias ir de compras. Pero yo voy una vez cada 2 o 3 años. Compro ¿Cada todo. 2 o 3 años? Sí, claro. Compro todo lo que me haga falta y no vuelvo. Ya que hay que pasar mal trago, se pasa de una Ahora, vez. eso requiere estar siempre en el mismo peso. Veo que tú lo consigues, porque la gente engorda, delgada. No, yo es imposible, yo no puedo engordar. No sé por qué, no engordo. Yo como todo, yo no me privo de tocino, lo que haga falta. Pero entonces tú unos pantalones los compras hoy y sabes que dentro de 3 años te van bien. Sí, perfecto. Ya no voy a crecer ni nada. Luego la moda te importa un No, pepino. Es que yo paso de modas. Incluso no, si me dicen estos pantalones se llevan ahora, pues fácil para que los rechace yo. No, tiene que ser clásicos, normalitos. Ya. Yo paso de modas. Me encanta. No, pero eso ocurre seguramente porque vives en un entorno muy concreto, pero tú acabas de decir que vas a Toro y que tú puedes estar una noche de fiesta hasta las 5 o 6 de la mañana y que vas a los bares musicales de las discotecas habituales de esta zona. Porque en esta zona hay marcha, Pedro. Hay marcha ahí. Hay marcha, sí. Luego, hay gente que va a esta zona que sí que es esclava de la moda. Sí, pero no creas que muchos. Por ejemplo, yo dentro de mis amigos, pues son más o menos como yo, que igual ellos iban a comprar más a menudo y quizás siguen unos pequeños patrones, pero vamos, que tampoco... Pero tú te das cuenta, por ejemplo, si llevas las camisas o la ropa que te han comprado estas chicas, ligas un poco más que con tu... Nada, lo mismo. Lo mismo. Ya he probado, ya he llevado una temporada, hace 2 años el pelo a los pinos, que me lo esquilé bastante y lo puse para arriba con esas brozas para que se sujete y me fue... Esas brozas... Estuve así 3 meses y me pasó igual. Digo, pues buena gana, mira. Pues déjalo. Que crezca y para abajo. Pues déjalo. Ahora, lo importante es que con el pelo así o asá es encontrar carnuza fresca, si se tercia. Estás ¿Sí qué? alborotada hormonalmente. ¿Alborotada? Hormonalmente sí. Yo lo lío. Sí, vamos. Lo acabo de oler. Sí, será eso. Uy, si se le ocurre entrar en la habitación, no sale viva. No sale viva porque, a ver, mis distintos animales por la noche, de luna llena, son como los lobos. Afloran y necesito carnuza fresca. Es fantástica la expresión carnuza fresca. Pero aquí dabas miedo, Pedro. Hombre, que te veíamos como un lobo, la verdad. Bueno, pues al final no me comí ningún cordero. Eso seguro. Pero te hubiera gustado. Sí, siempre trozo de carne que lleva. ¿Tú tuviste tentaciones en serio ahora? Sí. O sea, tener a 2 mujeres en casa, pues supongo que genera... Sí, genera tentaciones y mis hormonas alborotadas. Sí, pero por ejemplo con Amara no. Tú no tenías atracción sexual con ella. No tenía esa atracción, pero era más con María. Con María sí tenía una atracción sexual, pero luego hablando con ella y todo eso siempre chocábamos mucho. Éramos incompatibles totalmente. Sí, pero por ejemplo, Amara, que no te gusta físicamente, y la otra, María, que chocas con ella, ¿con cuál te hubieras quedado? Pues no. ¿Con María? A día de hoy con ninguna. No. Con María imposible. Yo no podía estar con María más de 10 días. Es que nos matamos. Imposible. Pero, ¿crees que si hubiera entrado otro tipo de mujer, tal vez sí que hubiera surgido el amor? Pues seguramente. Seguramente sí. Otro tipo, no sé yo, físicamente No físicamente. De trato, de carácter. Más sencilla.